El maestro dijo a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca, llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todo. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si alguno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje. Si alguien está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar la vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 26 al 37. ¿Cómo prepararse para la llegada del reino de Dios? Lo que da seguridad no es tanto saber la hora del fin del mundo, sino la certeza de la presencia de la palabra de Jesús de Nazaret en la vida de cada uno de nosotros. El mundo pasará, dice la Santa Biblia, pero las palabras de Dios no pasarán jamás. El mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Profecía de Isaías en ese capítulo 40, versos 7 al 8. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 13 de noviembre, año 2020. Se pone interesante el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, hablando de un tema bastante complicadito como es el reino de Dios, la llegada del reino de Dios, el fin del mundo. El vocabulario que utiliza el evangelista, un poco apocalíptico, que podría desviar la atención, se vuelve más interesante el tema por eso. ¿Cómo entender entonces la llegada del reino de Dios? Habría que entrar a definir el reino de Dios, para que cuando se hable de la llegada del reino de Dios no aparezcan las exageraciones que han aparecido a lo largo de la historia, como decir que va a llegar el reino de Dios, se va a acabar el mundo, hay demasiada lluvia, tempestades, tsunamis. Esto es signo de que se va a acabar el reino de Dios. Es que llegó el COVID-19, no, ya se va a acabar el mundo, ya llegó el reino de Dios y entonces con esta pandemia creo que se acaba el mundo. Y las personas se van asustando ante esa cantidad de gente que habla una cantidad de mentiras que ni están en la Biblia ni es el reino de Dios. Por eso es tan importante definir para saber las cosas y saberlas con exactitud. La primera definición es qué es el reino de Dios y la definición la dio el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, es donde reina Jesús, es el reino de Jesús, de su palabra, la caridad, el amor, la justicia. Ahí ya quedó definido el reino. Es la manera de reinar, es la manera de pensar Dios. Es como decir que el Hijo de Dios pone en marcha el reino de su Padre Celestial, que no lo tenían así los judíos. Era una religión muy diferente. Hasta ahí la definición de reino. Ahora el tema se vuelve más interesante porque es el tiempo, cómo manejar el tiempo en la Biblia, cuándo viene el reino de Dios. ¿Cuándo es el fin del reino de Dios? ¿Cuándo termina el reino de Dios? Tiempo. Y para manejar el tiempo en la Santa Biblia, entonces habría que hablar de historia en la Biblia, como una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Suena algo gracioso, pero eso permite que uno entienda que la historia es una sucesión, es decir,
En la mente de Dios no existe como en nosotros el año pasado, el año presente y el año que viene. No existe eso. En la mente de Dios existe una sucesión, una historia, un devenir permanente según el pensamiento de Dios. Por eso para Dios es mucho más importante y es más fácil explicar las cosas y nosotros que somos más complicados. Entonces el reino de Dios, reina Dios. Cuando llega el reino de Dios, la mejor actitud para prepararse para la llegada del reino de Dios en su definitiva para cada persona se llama un verbo, vigilancia. Estar vigilantes y estar atentos. Estén vigilantes y estén muy atentos porque viene de un momento a otro y aparece el reino de Dios. El Señor le dice a los discípulos, prepárense para ser buenos trabajadores en el reino de Dios. Estén alerta, estén vigilantes para que sus corazones no se entorpezcan. Tengan mucho cuidado, comilonas, borracheras, preocupaciones profanas, porque de un momento a otro llega como un ladrón sobre cuantos habitan en la faz de la tierra. Capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, verso 34. Viene de un momento a otro el reino de Dios. Es decir, hay que estar preparados, atentos y hay que estar vigilantes. Y como ese es el vocabulario que utiliza el Salvador del mundo, hay como que adaptarse a ese vocabulario. El vocabulario es de estar vigilantes, estar atentos, estar en gracia de Dios, tener los pecados redimidos, no esperar para lo último, que es la cantidad de ejemplos que comienza el Hijo de Dios a proponer según ese texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, para decir comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Si hay alguien allí, si alguien está en el campo, que no vuelva, el que pretenda guardarse la vida, la persona, aquella noche estarán dos en una cama, unos se lo llevarán y a otros lo dejarán. Ese movimiento de vocabulario y de literatura, según la Santa Biblia, va como la advertencia de la vigilancia y nos va a acordar cómo Jesús enseñó el reino de Dios, la llegada del reino y la importancia de eso que se llama reino de Dios, con una cantidad de parábolas bien interesantes. Por ejemplo, las parábolas, la manera como Jesús lo interpreta. Es decir, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, al uno lo llevarán, al otro lo dejarán. Habrán dos mujeres moliendo, a una la tomarán y a otra la dejarán. La parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran necias, 9 fueron sensatas, fueron imprudentes. Lo que interesa es estar preparado, estar diligente, así como también lo enseñó el apóstol San Pablo. Y allá, en esa primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en esa carta el apóstol San Pablo va a decir, lo que interesa es estar preparados, disponibles para la venida del Hijo de Dios. Seremos arrebatados al cielo junto con Jesús. Entonces se entiende la llegada del reino de Dios. ¿Y qué es eso de que llegó el reino de Dios? Digámoslo en 2, 3 palabritas así concretas y rápidas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelion, la buena nueva del reino de Dios. Así de sencillito. ¿Cómo se entiende la llegada del reino? ¿Cómo se entiende eso? Conviértanse y crean en el Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15, va a dar como esa consigna. Y Jesús va a dar a conocer varias formas de cómo entender ese reino de Dios y cómo llegas a su plenitud. El reino de Dios significa realmente la victoria del poder sobre el poder del mal que hay en el mundo, sobre aquel que es el principal agente escondido que se llama el mal. Se trata de acabar como con el espíritu de las tinieblas, de todo pecado que nace en la persona por efecto de su mala bondad. Entonces se trata esencialmente es de eso, de un reino que está por encima de, y ese reino pide la conversión de la persona.
Así que el problema no es la fecha, el problema no es que van 2 milenios, 3 milenios, el problema no es que vayan 2020 años, el asunto no es ese. El asunto se llama conciencia, se llama moral, se llama limpieza de corazón, se llama estar arrepentidos, estar listos, preparados para el reino de Dios, que ya empezó con la encarnación del Hijo de Dios, que ya se inauguró en la historia de los seres humanos el reino de Dios, que ya está como moviéndose en la raza humana el reino de Dios y que tiene unas consignas bien interesantes como son la conversión, la justicia, la caridad, la misericordia, estar atentos, estar vigilantes, estar disponibles, ser prudentes. Hay una buena cantidad de palabras que la Biblia utiliza solamente para definir la importancia de la llegada del reino de Dios. Y la llegada del reino de Dios es la disponibilidad y la atención de cada persona. El mundo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero si salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.